¿Cuándo entrar y cuándo salir de un activo financiero? Eso vamos a ver hoy en este video, donde vamos a hacer un repaso de análisis técnico, pero sobre todo en los patrones de rebote. Vamos a comenzar con los patrones bajistas. Tenemos que tener en cuenta un primer punto. Primero es que el precio debe llegar a la resistencia que nosotros estamos esperando, pero una vez que el precio llega a ese punto, debe sí o sí perder fuerza en esa zona. Es por eso que acá tenemos un ejemplo de lo que no hay que hacer y otro ejemplo de lo que sí hay que hacer. ¿A qué me refiero con esto? En el caso del ejemplo que está ok, nosotros vemos que el precio llega a la resistencia, pero tiene varias horas, varias velas, en el que el precio de ninguna forma penetra esa resistencia. Eso significa que el precio pierda fuerza en esa zona. En el otro ejemplo en el que no hay que hacer, vemos que las velas directamente rompen esa resistencia. En ningún momento frenan o pierden fuerza. Entonces, en ese caso no hay que hacer la operación de venta. Obviamente recuerden que cada una de las velas que nosotros analizamos sí o sí deben estar cerradas. Ahí realmente nos vamos a dar cuenta si el precio frena o no en la resistencia. Una vez que el precio ha frenado en la resistencia que estamos esperando, tenemos como segundo paso esperar la confirmación de algunos patrones de vela, lo que se llama price action. En este caso tenemos varios patrones para observar. El primero son las velas clímax, que estas pueden ser de color rojo o pueden ser de color verde, es indistinto. Yo voy a resaltarles ahora en la imagen cuáles son las velas clímax. Por ejemplo, acá esta roja es la más marcada. Bien, la más grande. Las velas clímax bajistas se caracterizan por tener el cuerpo pequeño y una sombra muy grande. En este caso tenemos una roja, acá tenemos una verde, acá tenemos otra verde. Es como si fuese una flecha hacia abajo, donde el cuerpo es bien pequeñito. Después podemos tener otros patrones de confirmación, como vela interna, vela envolvente o estrella de la noche. La vela interna se caracteriza por una vela grande hacia el alza y una vela pequeña hacia la baja, que se las voy a marcar, que son estas dos que están ahí arriba. La vela grande hacia el alza y la vela pequeña roja, que queda como interna de la vela anterior. La vela envolvente sería lo opuesto. Tenemos una vela pequeña alcista y una vela grande que la envuelve. En este caso sería esas dos de ahí. Y después la estrella de la noche se compone por tres velas. Una que es alcista y grande, otra que es pequeña, que es de color rojo porque frena, y otra de color rojo, que es decir bajista, que hace el giro. En este caso son estas tres que están en el extremo, ¿sí? Así que esos son los otros patrones que podemos observar, que nos van dando confirmaciones de que se viene un rebote hacia la baja. Otros elementos que podemos combinar con los anteriores es el RSI. En este caso, el RSI tiene que estar en una zona de sobrecompra. ¿Cómo nos damos cuenta que eso ocurre? Que es cuando ya empieza a sombrearse de color verde y aparte la línea violeta del RSI se va por fuera de la zona del indicador. ¿Cuál es la zona del indicador? Toda esta parte que está sombreada de violeta, todo eso es la zona del indicador. La línea violeta debe salir de ahí. Pero no solo necesitamos que la línea del RSI salga de la zona del indicador. Lo que necesitamos es que vuelva a ingresar a la zona para realmente darnos la confirmación de la venta. Como se puede ver, eso se da específicamente donde está esa línea recta, que es en ese punto, es decir, en esa vela roja que se ve ahí. Si nos vamos a la imagen anterior, lo podemos ver claramente cuál es la vela de confirmación. Y acá la podemos ver. Es esa roja de ahí. Otra cosita más que podemos ver con respecto a los RSI es el cruce de medias. En este caso, cuando la línea del RSI, que es la línea violeta, cruza a la media móvil naranja hacia abajo, acá tenemos otra confirmación de que tenemos una señal vendedora. Eso se da justamente donde está la línea recta, justamente en ese punto, y con el cierre de esa vela roja. Cuando esa vela roja cierra, ahí ya tenemos confirmación
con el cruce de las medias. Otra pista que nos puede dar el RSI es la divergencia. En este caso nosotros lo que vemos es que el precio del activo hace máximos cada vez más altos, ¿sí? Acá podemos ver que hizo un máximo más alto, pero el RSI hace lo contrario, hace máximos cada vez más bajos, como se puede ver ahí. Obviamente el precio no puede subir con más fuerza si la fuerza relativa está cada vez más débil. Eso obviamente es la divergencia del RSI, que nos sirve como otra confirmación más de los patrones bajistas. Ahora vamos a ver los patrones alcistas. En este caso, al igual que con los patrones bajistas, el precio debe llegar a un soporte que estemos esperando y debe perder fuerza en dicha zona. En el caso en el que llega al soporte, pero el precio no pierde fuerza, lo vemos acá, donde las velas directamente cierran y ya rompen ese nivel. Vamos a ver el caso en el que sí. Acá podemos ver que las velas todas cierran y respetan el soporte. En ningún momento hay una vela bajista que lo rompa y cierre por debajo de él. Después de que el precio llegue al soporte esperado, lo que tenemos que hacer es empezar a ver patrones de velas que nos den confirmaciones. Acá tenemos de nuevo las clímax, nada más que acá tienen otra forma. Tienen el cuerpo pequeño y la sombra larga, pero está hacia abajo la sombra en este caso. Al igual que con los patrones bajistas, estas velas clímax pueden ser rojas o ser verdes. Les voy a marcar aquí algunas. Acá tenemos una roja, esta de acá, acá tenemos otra, acá tenemos algunas verdes, acá tenemos una roja. Tenemos varias para poder ver y confirmar que ya el precio está listo para rebotar hacia el alza. Acá dentro de los otros patrones tenemos vela interna, vela envolvente y estrella de la mañana. En este caso la vela interna se da con una vela grande que es roja y después una vela pequeña verde que queda como interna de la vela anterior. Serían esas dos de ahí. Después tenemos la vela envolvente que se da con una vela pequeña, bajista y roja y con una vela verde alcista que envuelve completamente a la vela anterior. Sería esta. Esas que están ahí abajo. Y después tenemos la estrella de la mañana que se compone por tres velas, una vela bajista, una vela pequeña verde y después una vela alcista también verde bien grande que hace el giro, que serían estas tres velas de acá. En este caso también tenemos al RSI que nos ayuda y nos da más puntos o nos da más herramientas para poder tomar la decisión de compra. En este caso el RSI debe estar en una zona de sobreventa donde la sombra se vuelve roja. Ahí. Obviamente tenemos que esperar que la línea del RSI, que es la línea violeta, no solamente salga por fuera de la zona del indicador, sino que vuelva a ingresar a la zona. Y eso se da justo en el momento donde está esa línea vertical. Ahí se puede ver en la segunda imagen el momento en el que cierra la vela verde, ahí nos da señal de compra. Y sumado a eso, si ustedes ya van teniendo en consideración lo visto anteriormente, también está el patrón de vela interna. Se suma el cruce de medias. Acá vemos que la línea del RSI, que es la línea violeta, que había salido de la zona del indicador y que ha vuelto a ingresar, además cruza hacia arriba a la línea naranja, que es la media móvil. Entonces acá tenemos varias confirmaciones, ya sea por velas y por RSI, de que ahí hay un patrón de compra. Y por último, otra herramienta que nos da el RSI es la divergencia. En este caso podemos ver que el precio hace mínimos cada vez más bajos, como lo vemos acá y acá, pero el RSI hace mínimos cada vez más altos, como lo vemos ahí y ahí. Eso es otra pista de que ahí tenemos una señal alcista. Y eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado y si te gusta mi contenido, seguime en mi canal de WhatsApp que ahí hay mucha información más. Te dejo el link en la descripción. Hasta la próxima.